여러분 안녕하십니까? ¿Cómo están, señores? 저녁 합창이 너무 아름다웠습니다. El coro de esta noche ha sido tan 사람이 bello. 저렇게 노래를 할 수 있는지 ¿Cómo es que el hombre puede cantar de tal 오케스트라도 manera? 정말 신비했습니다. La orquesta era maravillosa. 정말 이번 너무너무 아름다운 음악을 제공해 그라시아스. Nos han dado una canción tan bella y agradecidos estamos ante el coro. Gracias. 우리가 정말 이 부활절 행사보다도 음악이 막 짓는 것 같습니다. Parece que en lugar de la ceremonia de la Pascua Resurrección nos cautivamos en la música. Vemos cómo la gente se conmueve en medio de la música. 다시 성경 말씀으로 Esta 요한복음 noche 21장 vamos a compartir San Juan 21. 1절에서 19절까지. San Juan 21, vamos a ver. 요한복음 21장을 찾아주시기 바랍니다. Vamos a buscar San Juan 21. 그 후에 예수께서 디베랴 바다에서 또 제자들에게 자기를 나타내셨으니 나타내신 일이 이러하니라. Después de esto, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias y se 시몬 manifestó de esta 베드로와 manera. 하는 도마와 갈릴리 가나 사람 나다나엘과 세베대 아들들과 다른 제자 둘이 함께 있더니 Estaban juntos Simón, Pedro, Tomás, llamado el Dídimo, Natanael, el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros dos de sus discípulos. 저희가 우리도 함께 가겠다고 나가서 배에 올랐으나 이 밤에 아무것도 잡지 못하고 Simón Pedro les dijo, voy a pescar. Ellos le dijeron, vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca y aquella noche no pescaron nada. 날이 새어갈 때 예수께서 바닷가에 서셨으나 제자들이 예수신 줄 알지 못하는지 Cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era 예수께서 Jesús. 이르시되 얘들아 너희에게 고기가 있느냐 대답하되 없나이다. Y les dijo, hijitos, ¿tenéis algo de comer? Le respondieron, no. 그래서 그물을 배 오른편에 던지라 그리하면 얻으려 하신데 이에 던졌더니 고기를 많아 그물을 들 수 없더라. Él les dijo, echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. 예수의 사랑하시는 그 제자가 베드로에게 이르되 주시라 하니 시몬 베드로가 벗고 있다가 주라는 말을 듣고 겉옷을 두른 후에 바다로 뛰어내리더라. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro, es el Señor. Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa porque se había despojado de ella y se echó al mar. 다른 제자들은 육지에 상거가 불과 한 50간쯤 되므로 작은 배를 타고 고기 든 그물을 끌고 와서 Y los otros discípulos vinieron con la barca arrastrando la red de peces, pues no distaba de tierra, sino como 200 codos. 육지에 올라보니 숯불이 있는데 거기 생선이 놓였고 떡도 있더라. Al descender a tierra vieron brasas puestas y un pez encima de ellas y pan. 예수께 가라사대 지금 잡은 생선 좀 가져오라 하신대. Jesús les dijo, traed de los peces que acabáis de pescar. 시몬 베드로 올라가서 그물을 육지에 끌어올리니 가득히 찬 고기가 153마리라. 이같이 많은 그물이 찢어지지 아니하였더라. Subió Simón Pedro y sacó la red a tierra llena de grandes peces, 153, y aun siendo tantos la red no se rompió. 예수께서 가라사대 와서 조반을 먹으라 하시니 제자들이 주신 줄 아는 거로 당신 누구냐 하며 묻는 자가 없더라. Les dijo Jesús, venid, comed, y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle, ¿tú quién eres?, sabiendo que era el Señor. 예수 가시어 떡을 가져다 저에게 주시고 생선도 그와 같이 하시니라. Vino pues Jesús y tomó el pan y les dio, y asimismo del pescado. 이것은 예수께 주은 자 가운데 살아나신 후에 세 번째로 제자들에게 나타나신 것이라. Esta era ya la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos después de haber resucitado de los 저희가 muertos. 조반을 먹은 후에 예수께 시몬 베드로에게 이르시되 요한의 아들 시몬아 네가 이 사람도 나를 더 사랑하냐 하시니 가도 주여 그러하외다 내가 주를 사랑하는 줄 주께서 아시나이다. 가르사대 내 어린 양을 먹이라 하시고 Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo, apacienta a mis corderos. 두 번째 가르사대 요한의 아들 시몬아 네가 나를 사랑하냐 하시니 가도 주여 그러하외다 내가 주를 사랑하는 줄을 주께 아시나이다. 가르사대 내 양을 치라 하시고 Volvió a decirle la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le dijo, sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo, pastorea mis 세 번째 ovejas. 가르사대 요한의 아들 시몬아 네가 나를 사랑하냐 하시니 주께 세 번째 내가 나를 사랑하냐 하심으로 베드로가 근심하여 가로되 주의 모든 것을 아시오매
내가 주를 사랑한 줄을 주께서 아시나이다. 예수께 가라사 내 양을 먹이라. Le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez, ¿me amas? Y le respondió, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta mis 내가 ovejas. 진실로 내게로는 젊어서 내가 스스로 띠띠고 원하는 곳 다녔거니와 늙은 내 내가 팔을 벌리니 남이 내게 띠띠우고 원치 않은 곳 데려가리라. De cierto te digo, cuando eras más joven, te ceñías e ibas a donde querías, mas cuando ya seas viejo, extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará donde no quieras. 이 말씀하시면 베드로 어떠한 죽음으로 하나님께 영광 돌릴 것을 가리키심이라. 이 말씀하시 베드로 그러시되 나를 따르라 하시니. Esto dijo dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios, y dicho esto añadió, sígueme. 예, 감사합니다. Muchas gracias. 우리가 성경을 읽어보면은 Cuando leemos la Biblia, 성경에 있는 많은 사람들이 하나님을 만나거나 예수님 muchas personas de la Biblia cuando se encuentran con Dios, cuando se encuentran con Jesús, 일어나는 가장 큰 문제는 자기 생각에서 벗어나지 el 못하는 problema más 것이 grande es que no pueden despojarse de su pensamiento. 만일에 우리가 아무 생각 없이 그냥 예수님 말씀 그대로 믿음으로 Si 받아들였다면 creemos con fe, tal como es en la palabra de Jesucristo, sin pensar, no sería ningún problema. Cuando leemos San Juan está escrito de manera tan bella acerca de ese aspecto. 요한복음은 태초에 말씀이 계시니라. San Juan dice, al inicio era el verbo, y el verbo estaba con Dios, y este era 태초에 Dios. 하나님과 함께 계시고 만물이 그로만 지음받았으니 Este era en el principio con Dios, todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. 12절에 뭐라냐면 Luego en el 12, ¿qué dice? 영접한 자 곧 그 이름 믿는 자에게 하나님의 자녀가 되는 권세를 주셨습니다. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Qué dice en el 11? 땅에 오매 자기 백성이 영접지 A 아니하니. los suyos vino y los suyos no le recibieron. 요한복음 1장 예수님에 대한 이야기에서 En San Juan 1, acerca de Jesucristo, 사람들이 예수님의 말씀을 들을 때 cuando la gente oye acerca de Jesús, 받아들이느냐 안 받아들이느냐 그게 이제 중요한 거죠. el punto importante es, ¿acepta la palabra de Dios, sí o no? 어떤 사람이 받아들일 수 있을까요? ¿Quiénes son las personas capaces de aceptar la palabra de Jesús? 말씀은 우리 생각하고 다릅니다. La palabra de Jesús es distinto a nuestro pensamiento. 55장이 뭐라고 En 말씀하시는지 Isaías 55, ¿ustedes saben lo que dice? 여호와의 말씀 내 생각은 너희 생각과 다르고 Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos. 땅보다 높은 같이 내 생각은 너희 생각보다 높아. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos. 여러분이 누구든지 간에 Ciertamente ustedes, sea quien fuera, 예수님이나 하나님과 생각이 같은 사람이 하나도 없어요. no hay nadie que tenga el mismo pensamiento que Dios o 여러분이 Jesucristo. 하나님 믿는 사람이라면 Si son personas que creen en Dios, 이해가 안 가도 하나님 말씀 받아들이는 aunque no 사람이 lleguen 됩니다. a entender conforme a su pensamiento, aceptarán la palabra de Dios. 사람들은 Los que creen en su ser, 말씀이 내 생각을 가지기 때문에 하나님 말씀이 더 mantiene su 달라 pensamiento, 부딪히는 es distinto a la palabra de Dios, entonces choca en contra de la palabra de 그래서 Dios. 여러분 요한복음은 그런 부분 우리에게 Acerca 정확하게 de 이야기를 하고 ello, 있습니다. exactamente San Juan nos va hablando a nosotros. 조금 니고데모에 관한 이야기를 좀 했습니다만 Hemos compartido acerca de Nicodemo. 니고데모가 그 대표로 우리에게 모양을 보여주고 있습니다. Nicodemo nos muestra esa figura. 예수님 앞에 en 나와 예수님이 하늘로 representación. 보셨을 줄 안다고 말했습니다. Yo sé que usted vino del cielo, dice. 아니, 니고데모 말대로 예수님이 하늘을 Como 본 선생님을 Nicodemo 한다면 dijo, si Jesús es un maestro que vino del cielo, 하나님하고 마음에 부딪히야선 안 되는 거죠. no debe chocar su pensamiento con la palabra de Dios. 예수님 말씀하셨어요. Jesús dice en la palabra, 사람이 거듭나지 않으면 하나를 볼 수 없다니. si el hombre no nace nuevo, no puede ver el reino de Dios. 니고데모는 그 이야기를 받아들이지 못하는 거예요. Nicodemo no podía aceptar aquella palabra. 사람이 늙으면 어떻게 거듭날 수 있습니까? ¿Cómo es que el hombre podrá nacer 두 번째 nuevo? 우리 뱃속에다 날 수 있습니까? Ahora, cuando envejece, podemos nacer por 말도 안 되는 segunda vez. 이야기인데요. Es absurdo. 근데 예수님은 니고데모 그런 자세로 이야기하는 좀 틀렸지요. Claro, está mal que Yo Nicodemo Jesús, hable de aquella con 자기 esa 아무리 postura. 오라도 Es Jesús, por más que él tenga la razón, debe aceptar la palabra de 말씀을 Jesús. 받아들이지 못합니다.
pero él no puede aceptar la palabra de 어떻게 Jesús. 두 번째 어머니 뱃속에다 날 수 있는 말도 ¿Cómo 안 되는 es que por segunda vez va a entrar en el vientre de la madre y volver a nacer? 성경 읽다가 우리 성경 Cuando uno lee la Biblia, algo maravilloso es, 예수님께서 말씀하셨어요. el Señor Jesucristo dijo, cómo nacer de nuevo. 예수님은 우리처럼 몸을 갖지 않은 하나님이시죠. Jesucristo es Dios que no tiene cuerpo como nosotros, pero por nosotros los hombres, Él vino por el pecado de nosotros, Él es Dios, pero se revistió del cuerpo del hombre. Desde un comienzo era Dios, se revistió del cuerpo del hombre y nació por segunda vez. Contrariamente nosotros somos hombres, debemos revestirnos de Dios. El pensamiento del hombre, manteniendo nuestro ser, de ninguna manera podemos conectarnos con Dios. Hemos hablado de Isaías 55, ¿verdad? Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos, mis caminos, dijo Jehová. ¿Cómo son más altos los cielos que la tierra? Así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Nuestro pensamiento y el pensamiento de Dios de ninguna manera es igual. Y para aceptar la palabra de Dios, ¿qué debemos hacer? Desechando nuestro pensamiento, la palabra de Dios debemos aceptarlo. Eso viene a ser el fundamento de la vida de fe. Si se resuelve este problema, la vida de fe se hace muy fácil. Muy fácil. Luego, cuando vemos en San Juan 4, aparece la mujer samaritana. O sí, vamos a hablar un poquito del capítulo 3. Jesús dice, lo que es de carne, carne es, lo que es de espíritu, espíritu es. No consideres raro el que te diga que debes de nacer de nuevo, que viene a ser el punto importante. Nicodemo, que no puede entender qué quiere decir renacer, Jesucristo le explica detalladamente. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. ¿Qué quiere decir? Tú has nacido de la carne, no has nacido del espíritu. Jesucristo era Dios, era el Espíritu, pero para venir a la tierra se revistió de carne. Nosotros solamente tenemos carne, debemos revestirnos del Espíritu de Dios. Cuando aceptamos tal como es la palabra de Jesús, el corazón de Jesús, la palabra de Jesús es el corazón de Dios. Cuando uno acepta eso, en nuestro corazón aceptamos el Espíritu de Jesús. A eso se le dice creer. Creer. Cuando aceptan la palabra de Jesús, de nuevo Jesús le dice a Nicodemo, ¿cómo Moisés levantó la serpiente, el Hijo del Hombre debe ser levantado? Cuando los israelitas iban muriendo, siendo picados por la serpiente ardiente, Moisés oró a Dios y le dijo para que haga una serpiente de bronce y lo ponga sobre el madero. Cuando leemos la Biblia, crece el conocimiento de la Biblia. El oro representa la gloria de Dios. La plata es la paga por la redención. El bronce que aparece en la Biblia se refiere al juicio. Moisés, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Cuando levantó la serpiente de bronce, el pecado de aquella serpiente fue juzgado. Cuando Jesucristo es colgado, ha recibido el juicio por nuestro pecado. Por eso todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Cuando muere crucificado, ha sido juzgado. Por eso esto representa a Jesucristo. Cuando miramos nosotros la serpiente bronce, los que son
picados por la serpiente ardiente. Y cuando ven la serpiente bronce, todos viven. El que cometió pecado, cuando mira a Jesucristo que fue crucificado, mi pecado fue perdonado allí. Sí, terminó el castigo por mi pecado. Ahora soy libre de mi pecado. Eso es lo que va explicando. Jesucristo detalladamente le dice a Nicodemo. Nicodemo no lo aceptó. Simplemente permaneció en la carne. Si Nicodemo hubiese aceptado ese día la palabra de Jesús, el Espíritu del corazón de Jesucristo iba a entrar en el corazón de Nicodemo. Hoy en esta mañana, acerca del hermano Sim Hong-sok. Él era un adicto al alcohol. Pero en el momento que aceptó la palabra de Jesucristo, dentro de su vida ocurrió un cambio maravilloso. Él tomaba 12 botellas de licor al día, pero en el momento que aceptó la palabra de Jesús, ocurrió algo maravilloso. Anteriormente no podía aguantar si no tomaba el licor y pataleaba. Él iba al trabajo de su esposa para pedirle el dinero porque quería comprar la bebida. Ese día yo a ese hermano, yo no hice absolutamente nada a él. Solamente, ahora dejando su pensamiento, aceptó la palabra de Dios. Hebreos 10:14, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Jesucristo entregando su cuerpo como ofrenda. Hemos sido santos. Y aquella santidad no se rompe eternamente. Nos dice que es perfecto. Cuando yo digo esto, mucha gente dice que es absurdo, pero yo creo en esa palabra, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Porque con una sola ofrenda, Jesucristo siendo entregado como ofrenda, ahora nos ha santificado. Y esa santidad es perfecto para siempre, dice la Biblia. Pero mucha gente no cree en esta Biblia y confía en su pensamiento. Yo he cometido pecado, soy pecador. Y, por favor, perdóneme de mi pecado. El hermano Simón Sob era así. ¿Qué es lo que dice la Biblia? Porque con una sola ofrenda hizo perfecto para siempre a los santificados. Hermano, ¿tú eres perfecto? No, yo no soy perfecto. Un alcohólico ebrio no podría decir que es perfecto. Durante 20 años estuvo ebrio. Un día, la esposa ya estaba demasiado enojada. Fue al negocio de licores y botellas de 2 litros. Compró 5 botellas, era pesado, no podía traer y dejó uno, ató con una cuerda, entonces sostuvo 2 en cada mano. El marido le miraba a ella. ¿Por qué trajiste esto? Toma. ¿Que tome y me muera? Sí, muérete. La esposa sentía mucho dolor. Yo fui a Hapcheon y ella llorando me hablaba. Hermana, no llore. Mañana a la mañana trae a tu marido. Al día siguiente trajo a su marido. Ella vino en la hora piadosa y en la madrugada él había puesto 2 botellas de licor. Este licor es mucho más fuerte que otros licores. La gente suele tomar en vasitos pequeños que parecen un ojito pequeño. Pero él, en un jarrón grande, en un cubierto grande, era de 160 mililitros y puso 2 botellas y comenzó a tomar y tomar. Tenía realmente un olor a alcohol y yo le pregunté, le leí Hebreos 10:14. ¿Qué es lo que dice la Biblia?
십자가에 못 박혀 El 죽으셨어요. Señor Jesús murió crucificado 되었고 y hemos sido 영원히 santos 온전케 되었다고. y hemos sido perfectos para 성경 siempre. 말씀이에요. Esto es la palabra de la Biblia. Yo le 형제 dije, 거룩해요. hermano, ¿tú eres santo? ¿Eres perfecto? 아닙니다. No, 아니죠. yo no. Siempre estoy ebrio. 내가 이야기했어요. Y yo le dije, 성경에는 형제가 거룩하게 la 되었고 Biblia 온전하게 dice que 되었다. tú eres perfecto, que tú eres santo, 형제는 거룩하지 않다고 하면 pero tú dices que tú no eres santo. 맞지 않아요. La Biblia y tú no coinciden. 자, 성경이 옳아요. La Biblia tiene la razón o tu pensamiento tiene la razón. 여러분, 사람들이 하나님을 믿으면서 La gente, a pesar de que cree en 하나님 말을 Dios, 받는 건 믿고 cree lo que coincide consigo mismo y lo que no 그건 자기를 coincide 하나님 no lo acepta. Eso es confiar en sí, no es confiar en Dios. Lo más difícil para mí. La razón por la cual llevé una vida de fe difícil de manera fácil, uno acepta lo que entiende, lo que puede aceptar, pero cuando no acepta porque no encaja, eso no es vida de fe, eso no es creer en Dios. Llevando la vida de fe, uno debe aceptar lo que encaja consigo mismo, pero debe aceptar lo que no encaja también. En San Juan 4 estaba la mujer samaritana. Iba hablando con el Señor Jesús. Y Jesús le dice a la mujer, el que tomare de este agua volverá a tener sed. Pero el que tome del agua que yo le daré eternamente no tendrá sed. Realmente será una fuente de agua que salte para vida eterna. Por más que ella pensaba, no podía entender. ¿Cómo que es agua que no va a dar sed para siempre? Ella no podía entender. Pero esta mujer que dice, ya que su pensamiento está equivocado, Él es Mesías, la palabra de Él está correcto. Ella abrió la boca. Señor, permita que yo tenga esa agua y que no venga aquí a buscar agua. Realmente es el corazón en el que aceptó la palabra del Señor. No había inmiscuido su pensamiento. Desde aquel momento ella empezó a cambiar. En San Juan 5 aparece el enfermo de 38 años. Él era un enfermo desde que nació. Y realmente no ni intentó caminar. Pero ¿saben lo que le dice Jesús al enfermo? Levántate, toma tu lecho y anda. El enfermo de 38 años está en conflicto en su pensamiento, conforme a su sabiduría, experiencia, manera. Sin lugar a dudas, él no puede caminar. Pero Jesús le dice, levántate, toma tu lecho y anda. Solamente hay una razón por la cual puede aceptar la palabra de Jesús. Esa persona que niega todos sus pensamientos es el que puede aceptar la palabra de Jesús. La vida de fe no es que uno debe hacer muchas cosas buenas, no es que debe hacer buenas cosas, no es que debe hacerlo bien, debe aceptar a Jesucristo. No solamente lo que encaja consigo mismo, lo que no encaja consigo mismo. Aceptar eso quiere decir creer en Jesucristo. Si eso lo logra, la vida de fe se hace muy fácil. Yo en el año 1962, mi vida era tan difícil y yo me había solicitado para ir al cuartel. Yo me solicité para ser soldado técnico y se rompió mi diente anterior y me reprobaron. Tenía varios planes hasta ese momento, pero todo se derrumbó y yo me frustré. Por primera vez pude ver mi ser. Disculpe, yo pensé que yo era bastante brillante. Pensaba que era bastante brillante yo. Ay, como un ser que reprobó para ser soldado técnico. No es ni un colegio militar. De ese momento entendí que era un ser inútil. Allí se derrumbó mi ser. Si sigo mi pensamiento voy a fracasar.
De ese momento ya no he seguido mi 내 생각을 pensamiento. 딱 지우니까 Cuando borré mi pensamiento, 말씀을 받아들이기 너무 좋은 거예요. era muy bueno para aceptar la palabra. 38년 된 병자는 El enfermo de 38 한 años 번도 걷지 못한 건 걷지 못 걸어본 적이 걷지 못 nunca 알지만 había caminado, bien sabía eso, nunca había 자리를 들고 probado eso. Pero Jesús le dice, levántate, toma tu lecho y anda. 자기 이건 못 걷는 거 알아요. Él bien sabe que él no puede 자기 caminar. 생각을 딱 죽여버리고 Pero 무시하고 cuando él menospreció, humilló su pensamiento, 마음에 들어왔어요. la palabra de Jesús entró en su corazón y se levantó. 걸으려고 했어요. Quiso caminar. 그러나 걸으려고 하는데 Cuando él quería levantarse y caminar, 놀라운 일이 일어나는 거예요. algo maravilloso ha ocurrido. 펴지는 거예요. Ahora podía extender las piernas y podía sujetar la pierna y podía levantar, enderezar su cintura y logró levantarse. ¿Por qué? 예수님의 말씀이기 Porque es 때문에 la palabra de 우리 Jesús. 말도 안 되는 이야기인데 Es absurdo ante nuestra vista. 이것이 예수를 믿는 거. Esto es creer en Jesús. 내가 보기 어떠하든지 Ante mi vista, 내 sea 생각 como 영향을 받지 fuese, 아니하고 no es influenciado por 예수의 su propio 말씀 받은 그 pensamiento 상태를 이야기하는 거예요. y se refiere al estado de aceptar la palabra de Jesús tal como es. Jesús no es ser humano. 눈먼 소경이 그랬습니다. El ciego había dicho, ve a Siloé a lavarte. 소경은 거지였습니다. El ciego era un mendigo. Él tenía que pedir limosna, tenía que ganar dinero, tenía que comer pan y así únicamente podía comer la comida del día. 심람못에 가려고 상상도 Él nunca se imaginó ir a Siloé. 여러분들은 보편적으로 살는지 몰라도 Comúnmente puede que 소경은 ustedes 우리하고 vivan, 다릅니다. pero 목가에 가는 굉장히 el 두려워합니다. ciego es distinto a nosotros. Tiene 모릅니다. miedo para el 그렇기 때문에 estanque, puede 진짜 ahogarse 두려워하는데 y realmente él tiene mucho miedo. 그가 신라못을 향해 갔을 때 Pero él cuando se dirige al 자기 estanque 마음이 Siloé, 손끝만큼도 보태지지 아니하고 ni una pizca de su corazón lo había incluido y había ido tras la palabra de Jesucristo. La Biblia por entero habla así. Las personas que han seguido su pensamiento tienen un camino distinto a Jesús. Sea como fuera su pensamiento. La persona que sigue a Jesucristo, aquella persona es la persona que cree en Dios. Dejando a un joven, dejando a un borracho, dejando a un adicto alcohólico en su corazón, cuando deja su pensamiento y cuando introducimos la palabra a Jesús, durante 30 minutos nos peleamos. Mira, hermano, tú eres un alcohólico, dices que no eres perfecto. Pero la Biblia no te dice que eres perfecto, no te dice que eres santo y además te dice que eso es para siempre. ¿Lo que tú dices es correcto o lo que dice la Biblia es correcto? Lo que dice la Biblia es correcto. Tú eres perfecto, no soy perfecto. Durante 30 minutos nos peleamos con eso y explicamos. Deja tu pensamiento. En la palabra de Jehová dice, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos. Tu pensamiento jamás puede creer en la palabra de Dios. Debes dejar tu pensamiento para creer en la palabra de Dios. Las buenas cosas, las malas cosas, lo que has experimentado, lo que conoces, desechando todo ello, si aceptas la palabra de Jesús. La palabra de Jesús es el corazón de Jesús. El corazón de Jesús, cuando entra en tu corazón, tú cambiarás como Jesús. No puedes menos que cambiar. Y yo le explicaba eso. Yo realmente era un ser muy malo. Dejando mi pensamiento, acepté la palabra de Jesucristo. ¿Qué cosa? Había cometido tanto pecado. He mentido de manera incontable. He robado en tantas ocasiones. Pero un día fui al campo de melones con mis amigos y yo quería robar los melones y me había pillado el dueño. El dueño. Ahora yo escapaba. El dueño me reconoció a mí. Él nombrando el nombre de mi padre. ¡Ese es el hijo de fulano! ¡Ay, estoy muerto! Ese día,
Ahora mi padre 그 자네 아들이 y 우리 él tomando. 와서 막 끄들댔어. Tu hijo vino a mi campo de melones y hizo un desastre. 나한테 얼마나 꾸중 많이 들어. ¿No se imaginan cómo me regañó mi padre? 때문에 창피 이 동네 못 살. Ay, qué vergüenza por ti. Ya no puedo seguir viviendo en esta vecindad, me dijo mi padre. 사실 어떡할 수 없어. Ya no sabía qué hacer. 정말 그랬어. Realmente era así. 참 나쁜 짓을 했어. Hice muchas cosas malas 똑같이 de la misma manera. Pero 예수님께 나를 어렵다 하시. Jesús me dice que soy justo. 너무 신기한 것은 Es tan increíble. 3장 23절에 En Romanos 3:23, 죄를 말씀하시죠. ahora todos han pecado y están destituidos de la gloria de Dios. Realmente todos han cometido pecado. 3절은 보면은 En el 23, cuando vemos, hemos cometido pecado y somos destituidos de la gloria de Dios. 떨어져 있다는 거죠. Significa que estamos apartados de la gloria de Dios, que no podemos alcanzar. Pero el 24, qué maravilloso, 그리스도 예수 안에는 구속을 말미암아 siendo justificados gratuitamente por su gracia. 구속하셔서 원하면 Jesucristo nos redimió en la cruz 의롭다 하심을 y hemos sido justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo 의롭다 Jesús. 하심을 얻은 자. Siendo justificados. 누가? ¿Quién? 예수님이 하시고 Jesucristo lo ha hecho. Dios nos dice 하나님이 justos. 의롭다고 하시면 Si Dios nos justifica, 의로운 거예요. somos justos. 자, 보세요. 이 성경 분명히 A ver, 여러분 fíjense en la Biblia de ustedes también. 성경에 하나님이 우리를 의롭다고 하시면 Si Dios nos dice que 우리는 somos 의로운 justos, 거예요. somos 근데 justos. 사람들은 뭐랍니까? Pero la gente que 주여, dice, 죄인입니다 그래요. Señor, soy pecador, 자기 생각이에요. eso es su 받아도 안 pensamiento. 받아들인 거예요. No acepta la palabra de 안 Dios. 받아들이면 Si acepta la palabra de 아무리 Dios, 죄인이라도 por más que sea pecador, 하나님이 의롭다면 si Dios nos dice que somos 의로운 justos, 거예요. somos justos y punto. 얼마나 많은 하나님의 말씀. Tanta gente está en contra de la palabra de Dios. El hombre mantiene su pensamiento. 아버지 세상에 먼 나라에 가서 El hijo pródigo fue a malgastar en una región lejana los bienes de su padre 이제 돈이 다 떨어져서 y se le acabó el dinero 돼지 우리에 갔어. y va a la porqueriza de los cerdos. 이를 먹이는데 밥도 안 먹여주는 거예요. Y le daba de comer a los cerdos, pero ni le daban de 돼지 comer. 먹는 그 지엄렬 그 뭐, Él quería comer las algarrobas de los cerdos. Eso es muy difícil de comer, pero quería comer eso porque tenía hambre. 돼지는 위장이 잘 소화를 잘 돼. El cerdo digiere muy bien porque tiene un buen estómago. 사람은 돼지가 되잖아요. El hombre no es cerdo 소화기능이 돼지하고는 달라요. porque la capacidad de digerir es distinto al 소화하는 cerdo. 고통. Y tenía mucho sufrimiento. 그다지 그날 저녁에 Y esa noche se acostó en la porqueriza de los cerdos 달을 쳐다봐. y comenzó a mirar la luna del cielo. 우리 아버지 계신데도 비치게. Seguramente esa luna resplandece en donde está mi padre también. Él se acordaba de su tierra natal. 너무너무 좋은 게 그거예요. Eso era muy bueno. 탕자가 El hijo pródigo, 아버지까지 가려면은 si quiere ir hasta la casa del padre, 두 달이 걸리는 거겠죠. puede que tarde un mes, 2 meses, quién sabe, pero su corazón al momento puede ir corriendo. 하나님 우리 인간에게 마음을 만드셨어요. Dios ha hecho el corazón al 나는 hombre. 죄가 많고 Yo tengo mucho pecado, soy 내 sucio, 마음은 pero mi corazón 집에 갈 수가 있어요. puede ir a la casa del padre. 금방 가죠. Rápidamente puede ir. 아버지 집에 가봤어요. He ido a la casa del padre. 아버지 일찍 일어났습니다. Ah, padre, buen día. Los siervos se han reunido, nos despertamos temprano, han cortado toda la planta de arroz. No hemos cortado todo. ¿Cuánto queda? Y van hablando. Ahora pueden hacer el resto y los dos se marchan. Falta más gente. Llamen a los jornaleros. Temprano a la mañana, el padre le encarga trabajo a los jornaleros y los trabajadores para cortar la planta. Ahora están allí en el campo. Yo también crecí en el campo. Ahora sujeto ahora la herramienta y comienzo a cortar. Y es el almuerzo. Y viene la carretilla del barrio
y llega hasta el cultivo. 점심시간에 작업 중이지. Es almuerzo, paren el trabajo. 그래서 이제 Y luego 이 비빔밥이란 게 있는데 está lo que se llama el bibimbap, 한국 사람들 비빔밥이 특히 전라도에서 유명한 especialmente en la región de Cholado. Es muy famoso el bibimbap 특히 전라도 전주의 en 비빔밥이 Cheonju. De Cholado el bibimbap es famoso. 그 논이 너무너무 넓어서 Cheonju, el campo es tan amplio 논까지 집에서 가는데 한 몇 시간 걸리는 거예요. y para ir del campo hasta la casa tarda bastante. Entonces ponen la comida en una carretilla. La comida coreana está el arroz y varios bocados alrededor. Y comemos con el arroz y varios bocados alrededor. El bibimbap no se puede hacer así. Es muy difícil de traer muchos cubiertos al campo. Entonces divide todos los bocados y en el tazón de arroz pone el arroz, pone el kimchi, pone el condimento y va mezclando varios bocados y va mezclando todo con el arroz, como si fuera que se mezcla el cemento y se le pone aceite de sésamo. Ay, estoy hablando de esto y quiero comer bibimbap. Ay, uno come eso. Yo no hablo bien el inglés, pero sé decir I like eating. Me gusta comer, porque me gusta comer. Sí, a mí me encanta comer. Y cuando como, realmente es delicioso. Y uno le dice, come más. Ah, estoy satisfecho, ya no puedo comer más. ¿Por qué les cuento esto? Porque el hijo pródigo se acordaba del pasado. Porque anteriormente cuando trabajaba en el campo era así. Queda más arroz, sí, comes más, comes más. Ay, estoy satisfecho, ya no puedo más, ya no puedo más. En la casa de mi padre hay tantos jornaleros con abundancia de pan. Pero aquí yo muero, perezco de hambre. Su corazón había ido a la casa del Padre y su cuerpo, cuando va a la casa del Padre, había abundancia de alimento, podía llenarse de alimento y el cuerpo fácilmente no puede ir. ¿Por qué el hijo pródigo no puede ir a la casa del Padre? Porque no tiene carro, porque no tiene tren, porque no tiene caballo. No, no es eso. Porque no conoce el corazón del Padre. Con su pensamiento está mirando al Padre. Ya que tiene mucha hambre, el hijo pródigo piensa, si yo voy junto a mi padre, ¿qué dirá mi padre cuando me vea? Seguramente me va a regañar y me va a echar. Ahora mismo vas a salir, tú has perdido todos los bienes, eres un maldito. Tú no eres mi hijo. Jamás tuve un hijo como tú. Sal ahora mismo, fuera. Pensaba que el padre le diría así. Pero igual me tengo que ir. O si no me voy a morir de hambre aquí. Sí, el hijo pródigo dijo, yo voy a ir junto a mi padre y le voy a decir, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Desde ahora no soy digno de ser llamado hijo tuyo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Sí, los jornaleros también comen. Aquí nos dan comida de cerdo y estamos así sin poder digerir. El hijo pródigo sentía gran peso para ir a la casa del padre. Pero ¿en qué pensaba él? Sí, yo voy a ir y le voy a hablar a mi padre. Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado hijo tuyo, Padre. Hazme como a uno de tus jornaleros. Por favor, convirtiéndome en jornalero.
sí, yo voy a trabajar y voy a comer a cambio de eso. Él pensó así. 그러면 뭐 Entonces, 우리 bueno, 집에 가자. vamos a la casa del padre. 돌아갔어요. Y él volvió. 근데 아버지는 멀리서 Pero de lejos, el padre esperaba al hijo. 말합니다. El hijo mayor le dice, Padre, 날씨가 찹니다. hace frío, vamos a entrar. 그래. Bueno, 나 좀 시원한 좀 앉았다 갈게. voy a estar un poquito descansando aquí. 들어가십시다. Padre, vamos a entrar. 그놈 지가 어려옵니다. Se va a venir cuando tenga dificultad. Yo sé. 큰아들이 걱정을 하는 거죠. El hijo mayor se preocupa. 친구들에게 만나 얘기합니다. Le dice a sus amigos, 아버지가 동생 때문에 저렇게 mi 걱정하고 padre está muy 기다리는데 preocupado esperando a ese hermano. 동생 어디 있는지 놈 자식. No sé este maldito hermano dónde está. Por si acaso, si ustedes van al exterior y se encuentran con mi hermano, díganle que mi padre lo está esperando. El hijo menor todavía no conoce el corazón del padre, pero él sintió que es mejor vivir como jornalero en la casa del padre que morir de hambre. En el coro, gracias, con el violín ellos ejecutan una canción que dice vuelve. La canción es vuelve, vuelve, pero hay un sonido que nos quebranta el corazón. Ese corazón quebrantado del padre que espera al hijo. Y cuando se acerca a la casa del padre, está nervioso. ¿Qué dirá mi padre cuando me vea? Él me dijo que no me marche y yo no le escuché. Hice muy mal. He pecado contra el cielo y contra ti, Padre. Ya no soy digno de ser llamado hijo tuyo, Padre. Sí, Padre. Y si usted no quiere, no me quiere, hazme como a uno de tus jornaleros. Yo voy a comer a cambio del trabajo que realizaré. Y con ese pensamiento, él se fue a la casa del padre. De lejos, había corrido el padre, la abrazó y le besó. Y el hijo le dice, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado hijo tuyo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Él quería decir eso, pero el padre tanto la amaba. Si decía eso, era menospreciar al padre. No podía decir eso. La abraza, llora. ¿Qué hacen? Ahora mismo van a traer agua de ducha y van a traer al peluquero también zapatos, vestidos, anillo y becerro gordo. Vamos a regocijarnos. En ese momento el hijo menor pudo entender que el corazón del padre era distinto al suyo. Si esto era así, hubiese sabido, me hubiese apurado en venir. Causé dolor en el corazón del padre, quebranté a mi padre, porque no me apuré en venir, porque fui a la porquería de los cerdos. Es lo mismo. Tanta gente no conociendo el corazón de Dios le causa dolor en el corazón de Dios. Como el hijo pródigo fue así, Pedro negó 3 veces a Jesús. En Getsemaní, cuando Jesús fue atrapado, todos los discípulos escaparon, pero Juan y Pedro no escaparon. Ellos hacían como que se escapaban, pero desde lejos habían seguido cómo Jesús era llevado. Fueron a la casa del sumo sacerdote Ana,
그 안나스 제사장하고 아는 Juan tenía una relación que conocía al sacerdote Anás y conocía a los sirvientes. Entonces Juan entró fácilmente. Los sirvientes no dijeron nada cuando lo 문제는 vieron, 여종이 있는 그런데 베드로는 밖에 있는 거예요. pero Pedro estaba afuera. 내가 다시 나왔어요. Juan entró y luego volvió a salir 여종 보고 저 내가 아는 y le dice a la sirvienta, vine con alguien que conozco, permite que entre. Entonces Pedro le dijo que entre. 베드로 들어오는데 Pedro entrando, 움직인 여종이 보더니 la sirvienta le miró y le dijo, tú eres discípulo de Jesús. 아니야 나 그런 No, 사람 yo no conozco a ese hombre. 부인했어. Y negó. 네. Ah, no sé, creo que sí. 그러지 Y 마당에서 él 이제 entró. 그 뭐야 숯불을 넣고 쬐고 있는 En el 거예요. patio, ahora estaban en el 베드로도 fuego 추워서 숯불 calentándose y Pedro también estaba cerca de la fogata y era muy de noche. Se reflejó el rostro de Pedro 이 사람 y 예수의 el hombre le 제자네. dijo, él es discípulo de 아니야 나 Jesús. 그건 몰라. No, yo no lo conozco a tal hombre. 봤는데. Sí, yo te vi. 내가 뭘 그 예수 제자 나 그거 ¿Cómo 몰라. que soy discípulo de Jesús? Yo no le conozco a tal hombre. 그 부인을 했어. Él negó. 그때 다 기고 En ese momento, Coquio comenzó a llorar el gallo y se acordó la palabra que Jesús le dijo, antes que cante el gallo 3 veces me negarás. Fue afuera a llorar de manera lamentable y luego Jesús es crucificado. 사흘 만에 부활하셨어. Murió y resucitó después 3 días. 그 예수님이 어느 날 제자들이 있는 방에 Un día ese Jesús viene a la habitación donde están los discípulos. 너무 놀라운 거예요. Era tan 예수님 maravilloso. 오셨습니까? Jesús está venido, está vivo. Muchas gracias. 그래야 하는데 Así debía de reaccionar, 베드로가 너무너무 양심에 갇히게 돼요. pero Pedro tenía tanto remordimiento de conciencia. 예수님을 3번이나 부인하고 3 veces había negado al Señor 네가 무슨 Jesús. 제자야? ¿Cómo que tú eres 네가 discípulo? 사도라고? ¿Cómo que tú eres 네가 apóstol? 진짜 수제자라고? ¿Tú realmente es 예수님을 el 3번이나 부인하고 discípulo cabecilla? Ah, no, lo has negado. Y tenía remordimiento Pedro. 딴 데 가도 막 나서 예수 손을 붙잡고 아이고 En otras ocasiones se 감사합니다. encontraría con Jesús, le sostendría la mano. ¡Ay, Señor, felicidades! 베드로 마음에 많은 Pero en el 정죄가 corazón de 오고 Pedro hubo tanta condenación. 자 이제 예수님 부활하셨으니까 Y ya que Jesús 제자들 resucitó, 뭐라 그래야 돼? ¿qué había 예수님 사신 de 게 decir los 증거예요. discípulos? Debían atestiguar la resurrección del Señor. Ah, el Señor es Hijo de Dios, Él resucitó, Él vive y deben atestiguar eso. Pero Pedro no pudo hacer eso. 생각 속에 빠져 점점 죄가 깊어졌어. Poco a poco cayó en su pensamiento y se 내가 cautivó en 무슨 el pecado. 예수님의 제자야? ¿Cómo que voy a ser discípulo de Jesús? Yo no, yo no. 나는 어부야. Yo soy un pescador. 생각이 너무 안타까운 거야. Y qué pena. Él estaba en su pensamiento. 그런 생각할 때 있지. Nosotros también a veces pensamos 제가 de esta manera. 저희 아파트로 저희 집을 옮겼는데 Vine a Seúl y nos mudamos a un apartamento. 리처빌이라고 하는 그 아파트 Se llamaba Richville ese apartamento. 방이 4개가 있어요. Teníamos 4 habitaciones. 방 하나가 있고 Una habitación pequeña y 5 habitaciones pequeñas, una habitación grande, 5 baños, 3 baños 샤워실도 있고 y había lugar para ducharse uno. Bueno, entrando al apartamento, ¿en qué pienso? 예루살렘에 예수님이 있던 이 방이 있었어요. Si hubiese existido esta casa cuando Jesús vivía en Jerusalén, 작은 방에 예수님 앉아 en la habitación pequeña dormiría Jesús 방 3개에 en las- 제자 4명씩 자네요. y en las 3 habitaciones grandes dormirían los discípulos. 화장실도 좋고 Tenemos buen baño, 샤워실도 좋아. también hay baño de ducha. 예수님 아침에 일어나 주무시고 Jesucristo cuando se levante ahora 이렇게 podrá tomar la ducha. 맛이 얼마나 좋아. Y si se retira desayunando, qué bueno sería. 예수님이 예루살렘에 오셔서 말씀을 전하신 하나님 Jesucristo anunciando la palabra en Jerusalén. 누구 Él era 하나 hijo de Dios, 무슨 사람이 없어요. pero no hubo nadie que le dé habitación a Jesús. 예수 그냥 해가 지면 감난산에 가셨어요. Cuando entraba el sol, 감난산 él iba al monte de los olivos
제가 김천에 갔을 때 Cuando yo 방이 vivía en Kimchon, 없었는데 no había habitación. 하면서 이렇게 방을 주고 집을 주셨어요. Dios me dio casa, me dio habitación. 그날 그집 이제 비가 오는데 Ese 이상한 día 날이야. caía lluvia. 비를 맞으면 이제 Era el día que nos mudábamos y yo me mojé bajo la lluvia y regresé a mi casa. 주님 당신 세상에 계실 때 집 Señor, cuando usted estaba en este mundo no tenía ni una habitación ni una casa. 비 오는 날 어디서 비를 피하셨어요? Días como hoy, días que llovía, ¿en dónde usted pudo escapar de la lluvia? 비가 왔을 때 어떻게 비를 Usted 피하셨어요? dormía en el Monte del Olivo. 어느 ¿Cómo 나무 그늘에서 pudo 비를 피하셨어요? realmente escapar de la lluvia? ¿En qué árbol estuvo? ¿Yo qué soy para que me dé casa a mí? 저도 그날 비를 막 Ese día también quería mojarme bajo la lluvia. 비를 맞으며 Me mojé bajo la lluvia y mojándome yo vine. 너무 감사해요. Estaba muy agradecido a Dios. 주님이 진짜 그렇게 사셨는데 Realmente el Señor vivió de tal manera. 너무너무 은혜를 베푸시는 거예요. Nos había revestido tanta gracia. 종종 식사를 하려고 하면 A veces cuando yo quiero 내가 진짜 이런 comer, 음식을 먹어도 되냐 싶을 때가 있고 cuando como digo, yo 집이 me 너무 merezco esta 편안하고 comida, 좋은 집에 살게 하시니까 el Señor me permite vivir en una 옛날 좀 casa 어렵게 tan 살 때도 cómoda. 있긴 했지만 Hubo momentos en el que viví en 나는 dificultad 너무 antes, 감사한 거예요. pero yo siento tanto agradecimiento ante Dios. 그래서 하나님께서 우리 속에게 너무 좋았어요. Dios dentro de nosotros trabaja y es 자, tan 이제 이 bueno. 성경에서 뭐라고 말합니까? En esta Biblia que dice, 예수님께서 성경 10장 14절에 en Hebreos 10:14, el Señor dice, 예수님이 자신을 제물로 드려서 우리 거룩하게 했고 con una ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados y su cuerpo que era la ofrenda. Él nos hizo perfecto para siempre. 돼 있으니까 Vamos a ver 또한 el 성령으로 15. 가시되 Y luego el Espíritu Santo nos atestigua 16절 lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho el 16, 15절 다시 봅시다. de nuevo el 15, vamos a ver, 또한 성령 우리에게 증거하시되 y 그날 nos 우러러 atestigua 세워진 lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor. 저희 생각에 기록하리라. Pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. 여기서 Aquí 내 법을 저희 마음에 두고 생각에 기록하리라. dice, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. 무슨 말입니까? ¿Qué quiere decir esto? 내 마음에는 예수님의 생각이 없었습니다. En mi corazón no estaba el pensamiento 예수님 acerca de 말씀을 Jesús. 받아들일 때 Pero cuando acepté la palabra de Jesús, 예수님 말씀이 내 마음에 들어왔어요. la palabra de Jesús entró en mi corazón. 그 내 마음에 들어온 마음은 예수님의 마음입니다. Y el corazón que entró en mi corazón es el corazón de Jesús. Y el corazón de Jesús entrando en mi corazón mediante el Espíritu Santo, yo he renacido. 그때 우리는 En ese momento llegamos a tener un mismo corazón con Jesucristo. 그 예수님 없는 사람들은 Las personas que no tienen a 죄인이라고 Jesucristo 말합니다. dicen que son pecadores. 예수님 받아들인 사람은 Las personas que aceptan a Jesucristo, 말씀 어렵다고 하십니다. en la palabra dice que son justos. El 17, vamos a ver qué dice. 저희 죄와 저희 불법을 내가 다 지키고 Añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y 이 말씀을 transgresiones. 받아들이면 Cuando uno acepta esta palabra, 죄인이라고 말할 수 없습니다. no podemos decir que somos pecadores. 8절 El 18, 이것을 사하셨은즉 pues donde hay remisión de 다시 죄를 estos, 위해 제사 드릴 거 없다. no hay más ofrenda por el pecado. 십자가에서 이미 우리 죄가 씻어졌다. Ya en la cruz, nuestro pecado ha sido lavado. 이렇게 말. Así dice la Biblia. 근데 많은 사람들은 Pero mucha gente 예수님 말씀 믿기 성경 읽지만 que lee la Biblia creyendo en la palabra de Jesús, pero lo que coincide con su corazón lo acepta y lo que no coincide no acepta. Yo creo que soy pecador. ¿Cómo que voy a ser justo? Yo he robado, yo he mentido. ¿Cómo voy a ser justo? Yo soy pecador. 자기 생각이 Eso es su pensamiento. 예수님 말씀은 En la palabra Jesús 어렵다고 nos dice justos, 거룩하다고 santos, 내 죄를 기억지 que 않는다. no se acuerda más de nuestro pecado, que nos ha perfeccionado para siempre. Eso es la diferencia entre la persona que cree en Jesús y el que no cree. Aunque dice que creen en Jesús, los que no creen confían en su pensamiento. Las personas que creen en Jesús, en lugar de su pensamiento, creen en la palabra de Jesús. He robado, he mentido, he cometido mucho pecado. Es cierto que soy sucio, pero mediante la sangre de Jesucristo me dice que me ha dejado limpio. Dios me dice que soy justo y yo creo
creo en 예수님이 Jesús 어렵다면 어이로운 y si el 겁니다. Señor me dice justo, soy 나도 justo. 어이롭다. Soy justo. 제가 도미니카에 갔는데 Fui a República 굉장히 Dominicana. 많은 목사님들이 모였어요. Muchísimos pastores estaban reunidos. 내가 이야기를 했어요. Yo dije, 난 어이롭다 그랬어요. soy justo, le dije. 많은 모습 막 깜짝 놀랐어요. Los pastores se 질문 asustaron. 있습니다. 질문 있습니다. Tengo pregunta. 목사님 Sí. 죄 안 지었습니까? ¿Usted nunca 거짓말 안 했습니까? ha 도취 안 cometido 했습니까? pecado? ¿Nunca ha mentido? ¿Nunca ha robado? 대답했어요. Y yo le respondí, 거짓말 헤아릴 수 없이 말해요. he mentido de manera incontable. Robé tanto hasta no imaginarme. Entonces usted tiene pecado, es pecador. Sí, soy pecador. 네. Pero 하나님이 어이롭다고 하시더라. Dios me dice que soy 하나님 justo. 재판장이신데 Dios es el juez. Si Dios me dice que soy justo, soy justo. 하나님이 어이롭다고 하시면 Si Dios me 어떤가 dice 됐다. justo, yo he sido justo. 하나님이 어이롭다면 어이로운 거지. Si el Señor me justifica, yo soy 하나님 말씀을 justo. 어겨가면서 죄인이라고 Porque 장난쳐서 uno estando en contra de la palabra del Señor dirá que es pecador. 어이롭지 않는데 하나님 어이롭다고 했겠습니까? Dios será que nos dice justo a pesar de que no 죄를 somos 안 씻고 justos. 죄를 씻었다고 했겠습니까? Él será que no habiendo lavado nuestro pecado nos dice que lavó nuestro pecado, debemos desechar nuestro pensamiento. Si Dios nos dice justo, somos justos. Amén. 그게 예수를 믿는 사람. Eso es el hombre que cree en Jesús. 어떤 사람은 저 파국수모 이다이라고. Algunos dicen que Pastor Oxupar es 죄인인데 un secta. Somos 어이롭다. pecadores, pero él dice que somos justos. Porque él dice que somos justos. Es engañoso. 그 사람은 그렇게 생각해요. Él piensa de tal manera. 나만 죄인이라도. Yo por más que sea pecador, 하나님이 어렵다면 어렵다. si Dios me dice justo, soy 난 내 생각 justo. 안 믿고 No creo en mi 하나님의 pensamiento. 말씀을 믿는다. Yo creo en la palabra de 그게 Dios. 예수를 믿는 사람. Eso es el hombre que cree en Jesús. 그러면 신앙은 Entonces la vida de fe es muy 말할 fácil. 수 없이 쉽습니다. Es muy 내 fácil 모든 문제 예수님은 문제지. hasta no expresarlo por la palabra. 예수님 나를 어렵다고 Mi problema es 하셨는데 el problema de Jesús. 하나님이 하셨는데 Jesús me dice justo, 만약 어렵지 me ha 않으면 justificado y si no soy justo, 예수님 책임 내 책임 아니에요. eso es responsabilidad de Jesús, no es mi responsabilidad. 맞습니까? ¿Correcto? 맞아요. Correcto. 성경 로마서 En Romanos capítulo 4, ¿qué es lo que dice? 하는 자에게는 Al que trabaja 그 싸서 은혜로 이제 빚을 no se le cuenta como deuda su 내가 trabajo. 일을 해서 얻는 것은 은혜가 아니고 대가를 얻으며 빚이다. Pero al que obra no se le cuenta el salario como 내가 gracia, sino 일을 como 도와주면 deuda. 그 사람 나한테 빚진 거죠. Ahora, si yo trabajo y no me paga, él se ha endeudado conmigo. Dice que el que trabaja para él, eso no es gracia. Pero el 5 dice, más al que no obra, 일도 안 했고 경건치도 no 않은데 había obrado, tampoco él es limpio, pero hay alguien que justifica a tal persona. Es Dios. 일도 안 했고 경건치 않은데 No 바로 obró, 어렵다고 해요. es impío, pero Dios nos dice justos. 죄를 지었고 일도 안 했는데 Cometió pecado, 어떻게 우리를 no obró, pero ¿cómo nos dice justos? 다 사했기 때문에 어렵다. Porque en la cruz Él perdonó todos nuestros pecados, por eso nos dice 어렵다. justos. 그걸 믿으면 Si creemos ese hecho en el que 그 nos dice 믿음을 justo, 의로 이기시나니. ahora esa fe 일하는 le es 것이 contado 없이 하나님께 por 의로 justicia. 아심을 얻는 사람의 행복에 대하여 다윗의 Como también David habla de las bienaventuranzas del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras, 그 불법을 사하심 받고 그 죄를 가르침 받는 자는 복이 있고 diciendo bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. 다음에 중요한 이야기했는데 Y luego aparece lo importante. 주께서 그 죄를 인정치 아니한 사람은 Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. 하나님 내 죄를 인정치 않는다 그랬어. El Señor dice que no me inculpa de mi pecado. Claramente 왜 cometí 죄를 인정치 pecado. 않습니까? ¿Por qué Él no 예수 내 reconoce mi 죄의 벌을 다 pecado? 받았기 때문에 Porque Jesucristo 나는 인정하면 안 recibió el 됩니다. castigo por mi 하나님 내 죄를 pecado. 인정치 Entonces 않습니다. inculpa 나도 nuestro 죄를 pecado y no 지었지만 debe 그 죄를 realmente 인정치 않습니다. reconocer. Él no inculpa de pecado. 자, 베드로가 Pedro 예수님을 3번 부인했어요. 3 veces negó al Señor Jesús. 너무 괴롭습니다. Se quebrantaba en gran manera. 부활하셨는데 Había resucitado el 아, Señor. 예수님 다시 사셨네요.
Señor, usted resucitó, Señor, usted resucitó, wow, usted resucitó, Señor. 막 기뻐질 줄 몰랐던데. Y tan contento debía estar, 왜요? pero él estaba así. 세 번 부인. ¿Por qué? Porque 3 veces negó al Señor Jesús. 너무너무 괴로웠어요. Sentía mucho quebranto. 그래서 예수님이 떠나신 뒤에 Después de que Jesucristo se marchó, él se puso a pensar, 내가 무슨 예수님의 제자예요? ¿cómo que yo soy digno de ser discípulo de Jesús? No, no soy apóstol. No, no, no. Soy un 내가 무슨 pescador. 예수님의 제자예요? 예수님 Yo no soy discípulo. 3 veces negué al Señor Jesús. No. 고기 잡으러 갔어요. Y fue a pescar. 너무 놀라운 것은 Algo maravilloso. 예수님이 그날 베드로를 찾아서 Ese día Jesús fue en busca de Pedro y fue al mar en 옛날 busca de 베드로가 처음 Pedro. 예수님 만났을 때 Como cuando Pedro se encontró la primera vez con Jesús, toda la noche había pescado y no había podido pescar absolutamente nada. Pero ese día tampoco pudo pescar de la misma manera. Y boga mar adentro le había dicho, pero en esta ocasión no le dijo, sino que le dijo que tira a la derecha. Y él atrapó peces. 베드로가 수영을 해서 Pedro nadando llegó hasta la costa. 숯불이 있고 Estaba la brasa, estaba el pez. 그래서 아침 준비해 놓고 Y el Señor Jesús había preparado el desayuno y lo esperaba. 같이 식사를 했어요. Y estaba comiendo 근데 여기 con 놀라운 Jesús. Aquí aparece algo maravilloso. Pedro, 네가 왜 나를 세 번 부인했느냐 ¿tú por qué me negaste 3 veces? 이렇게 말씀하셨어요. No le habló de tal manera. 베드로에겐 두 가지가 있었어요. Pedro tenía 2 예수님 cosas. 부인한 그 가책받는 게 있고 Tenía ese remordimiento por haber negado a 입만 해도 다른 Jesús. 게 없으면 Si solamente lo negó y si no tiene nada, 그리고 막 가면 되는데 él dejando todo a un lado, 잡으러 같이 ahora 걸리는 게 있는 거예요. se iba a dirigir a otra dirección. 예수님을 사랑하는 Pero aparte de ello tenía otro corazón. 우리는 Era el corazón de amar a Jesús. 두 가지가 있는데 Todos, la mayoría, tenemos ambos 사탄이 한쪽만 corazones. 바라보도록 만들어요. Satanás hace para que nos inclinemos en un lado nada más. Eso viene a ser el problema. 그날 Ese día Jesús, después de comer, 베드로에게 물으셨어요. le pregunta a Pedro, 요한의 아들 시몬아, hijo de 네가 이 모든 나를 Jonás, Simón, ¿tú me amas más que estos? 베드로가 생각을 해봤어요. Pedro se puso a pensar. 자기 예수님 세 번 부인한 건 사실이지만 Es cierto que negó 3 veces al Señor, 예수님을 사랑한 것은 사실이었어요. pero era una realidad de que él amaba al Señor. 사랑한 주께서 하시나이다. Sí, Señor, tú sabes que te amo. 자, 베드로는 예수님을 사랑하는 마음도 있고 Pedro tenía el corazón de amar al Señor, 예수님 팔았기 때문에 pero había negado al Señor y tenía vergüenza. 예수님 부인한 그것만 자꾸 Continuamente el diablo incitaba a ese corazón y le levantaba ese corazón en el que decía, tú has negado al Señor, mejor vete a pescar, vete a pescar, vete, vete, vete. Eso era lo que levantaba el diablo. En el corazón de Pedro, por haber negado al Señor, ahora le hace causar dolor, le hace escaparse de que quiere ir a pescar, de que ya no puede realizar el ministerio. Ese momento ahora siente gran sufrimiento, pero por un lado tiene el corazón de amar al Señor. Y Jesús dice, tú me amas más que estos. Dentro del corazón de Pedro, él levantaba ese corazón en el que amaba al Señor. Claro, está presente el corazón en el que amaba al Señor, nuestro corazón. Ahora, si ese corazón en el que negamos al Señor domina nuestro corazón, dejando todo, nos apartamos del Señor y nos apartamos y vamos a un lugar lejano. Pero cuando se levanta el corazón de amar al Señor, llegamos a amarlo, llegamos a servir al Señor. El Señor levantaba en Pedro ese corazón de amar a Jesús. Hijo de Jonás, Simón, ¿me amas más que estos? Era cierto que él amaba a Jesús. Tenía el corazón de amar. Usted sabe que yo amo a usted. Apacienta mis ovejas. Pastorea mis ovejas.
Era sorprendente. 예수님이 책망할 줄 알고 Pensó que Jesús le iba a exhortar 예수님 부인했다고 막 y por 뭐라고 haber negado al Señor pensó que le iba a exhortar. Apacienta mis ovejas. Se asustó en gran manera. 당자가 아버지 마음 몰랐듯이 El hijo pródigo, como no 베드로가 conoció el 예수님 corazón del 마음을 Padre, 몰랐듯이 como Pedro no conoció el corazón de Jesús, 우리 마음을 모릅니다. nosotros tampoco conocemos el corazón de 내 Dios. 생각 가지고 봤을 때 Cuando vemos con nuestro 내가 죄를 pensamiento, 짓고 ahora sin 악하고 cometer pecado, 거짓되고 siendo 나를 malo, 미워할 거야, engañoso, 싫어할 seguramente 거야, me va a 사랑을 odiar, 할 거야. me va a 주는 죄인입니다. odiar, no me va a amar, soy pecador. Así piensa la gente. Pero cuando conocemos el corazón de Dios, 우리 죄 가지고 이야기하잖아. Dios no menciona nuestro pecado. Tú eres 내 justo, 양을 apacienta mis ovejas, pastorea mis ovejas. 그날 Pedro ese día, 마음이 바뀌었어요. encontrándose con Jesús, cambió su corazón. 예, 주님. Sí, Señor. 나 같은 인간에게 양을 먹이라. Un hombre como yo le dice, ¿para qué 예, de comer a las ovejas? Sí, Señor. Muchas gracias, Señor. Voy a apacentar a las ovejas. Voy a servir a usted. 그럼 오순절날 성령. El día de Pentecostés llegó el Espíritu Santo 그때 이제 베드로는 y Pedro, 예수를 부인한 그 생각, ese pensamiento en el que negó al Señor, 다 씻어졌고 ya en su corazón todo eso se ha lavado y tiene el corazón de apacentar a las ovejas y empezó a atestiguar la palabra de Dios. 3,000 personas recibieron la salvación. 5,000 personas recibieron la salvación. 너무너무 놀라운 역사가 일어났어요. Manifestaciones maravillosas empezaron a surgir delante de Dios. 자, 우리는 Nosotros, 성경을 대할 때 우리 생각을 cuando vemos la Biblia, mantenemos mucho nuestro pensamiento 성경을 하나님 말씀하고 다른 뜻으로 읽고 있습니다. y leemos la Biblia con un sentido distinto a la palabra de 당장 Dios. 와 보니까 Y cuando vemos acerca del Hijo Pródigo, 아버지 생각은 달랐어요. su pensamiento y el pensamiento del Padre era distinto. 베드로를 보시는 하나님 예수님하고 자기 생각 달랐어요. Realmente 우리는 막 era 우리가 distinto el 죄를 corazón de Jesús y el corazón de Pedro. Uno dice que comete pecado. 지었지요. Claro, cometió pecado. 예수 그 죄 하나 못 씻었겠어요? Jesús no habría podido 그 lavar 죄 ese 하나 pecado. 그렇게 못 했겠어요? No habría podido dejarnos limpios de ese pecado. 기억지 않으시다고 그랬어요. No se acuerda de nuestro pecado. 자꾸 내 생각에 빠져. Continuamente uno se cautiva en su pensamiento. 죄인입니다. Soy pecador. 용서해 주십시오. Perdónenme. 다 용서했다고 되어 있는데. Sí está escrito que nos ha perdonado. Dice que no se acuerda de nuestro pecado. 한국에 제가 죄 사함 받고 죄가 없다고 그랬더니 Yo dije en Corea que obtuvimos el perdón del pecado y que no tenemos pecado. Hay gente que me dice que soy secta. 저 이런 설교를 계속했습니다. Continué predicando esta palabra. 작년 한 해 Durante el año pasado, 전 세계 제 많은 나라에 제가 온라인으로 a nivel de todo el mundo, yo he anunciado la palabra de manera online. 276개 방송국이 276 canales el año pasado han transmitido por completo mi sermón. 작년 가을에는 En otoño pasado, 655개 방송국이 655 canales han transmitido mi sermón. 그래서 그 메시지를 듣고 Y oyendo ese mensaje, 62만 명의 목사님이 지금 우리 620,000 pastores están trabajando con nosotros ahora mismo 목사님들 좀 더 우리가 깊이 이 진리를 전하기 위해서 para anunciar de manera más profunda la verdad. 신학교를 유혹에 시작했어요. Hemos empezado 그 신학교에 el 목회자들이 Seminario Teológico en Nueva York y 8,000 pastores se han inscrito y están recibiendo la formación. 이제 죄인이라고 하는 소리 하는 소리가 잘못된 걸 알고 있어요. Ahora bien saben que el decir que uno es pecador está equivocado. Jesucristo murió crucificado en la cruz y si decimos que somos pecadores significa que Jesucristo realmente ha fracasado. Jesucristo murió por nuestros pecados. En Romanos 4:25, Jesucristo fue entregado por nuestra transgresión y ha resucitado por nuestra justificación. La marca de la mano, la marca de la lanza es el testimonio de que tu pecado fue lavado. Tú eres justo, así nos dice en la palabra. Todo su pensamiento déjenlo a un lado
y crean en la palabra de Jesús. 모든 사람이 죄를 범하여서 하나님 영광 이르지 못하고 Y todos han cometido pecado, por cuanto todos han pecado y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por la redención en Cristo Jesús. 우리가 처음부터 의로운 게 아니고 No hemos 죄인이었는데 sido justos desde un comienzo, éramos 예수님이 pecadores, 구속해 주어서 pero porque Jesús nos redimió 어렵다고. y murió en la cruz, nos dice justo a 하나님이 nosotros. 어렵다면 Si Dios nos dice justos, somos justos y punto. 이것을 믿읍시다. Vamos a creer en esto. 이 말씀을 듣고 전 세계 Creyendo en esta palabra, 목회자들이 los pastores, los creyentes de todo el mundo están cambiando su corazón. 지금도 헤아릴 수 없이 많은 De manera 분들이 incontable, mucha gente a nivel de todo el mundo están oyendo este mensaje. 지금 박옥수 목사의 생각이 아닙니다. Esto no es pensamiento, Pastor Oxupar. 살아있는 하나님의 말씀. Esto es la palabra de Dios que está vivo. Amén. Aleluya. 생각을 버리고 Desechando nuestro pensamiento, creemos en esta 내가 죄를 palabra. 많이 지었고 He cometido 내가 mucho 아무리 pecado 죄인이지만 y por más pecador que yo sea, sin embargo, 하나님이 어렵다면 si Dios me dice justo, yo soy justo. Amén. 예수 믿는 사람. Eso es el hombre que cree en Jesús. 시몬스 병제 El 아직 hermano Simón 죄인이에요. Sob. ¿Todavía 아직요. usted es pecador? No. 아직 온전치 않아요. ¿Usted ya todavía no es perfecto? No, yo soy perfecto. 그때부터 성령이 Sí, 그래서 así creyó y el Espíritu Santo empezó ahora y ya no tomó. Anteriormente, si no tomaba, no podía ni comer el arroz y no aguantaba, pero aleluya, alabamos a Dios. Gracias. Vamos a orar. 거룩하신 하나님 아버지 앞에 감사합니다. Dios Padre Santo, le agradecemos ante usted. 예수님의 십자가의 피가 La cruz del Señor Jesús dice que nos lavó de nuestro pecado. 우리는 성경 하나님 말씀으로 믿습니다. Nosotros creemos la Biblia como la 하나님 palabra de 우리 죄를 씻지 Dios. 않고 씻었다고 하실 리가 없습니다. El Señor no puede decir que sin lavarlo nos dice que lavó. El Señor nos ha dicho que no se acuerda, pero mucha gente, confiando en su pensamiento, dice que es pecador. 생각을 버리고 Todos nosotros dejando el 거룩한 pensamiento, 우리 죄를 사하신 하나님 말씀을 믿으시기에 vamos a creer en la palabra del Señor que 죄 nos 사함을 받고 perdonó el pecado. 내 죄가 깨끗하게 하신 하나님께 영광을 돌리고 Ahora glorificando al Señor que nos 이 lavó de todo 복음을 pecado. 전할 수 있는 귀한 사람들 이끌어가 주시기를 바랍니다. Guíanos como personas preciosas para anunciar este evangelio. 2021년 부활절에는 En la Pascua Resurrección del 거듭난 2021, 예수님이 오셔서 viniendo 각 Jesús, 사람의 que 마음을 두드리시면서 ahora 그 피가 죄를 사했음을 깨우쳐 주시옵소서. permite que mucha gente pueda entender que esa 기쁨으로 sangre 하나님을 섬기게 los 해주시고 perdonó y que con gozo 죄인으로 puedan 서지 servir al 않도록 Señor. 축복해 주시기를 위해 Señor, permite que no 이런 queden 모임을 como 허락하신 pecadores. Le agradecemos por esta reunión que nos 이름으로 permitió. Oramos en nombre del Señor Jesús. 아멘. Amén. 여러분 감사합니다. Muchas gracias.